Bueno, la instalación del Consejo Estatal de Seguridad, que ese va a ser el vehículo jurídico donde vamos a ahí apretar las tuercas en todas las instituciones, incluyendo los alcaldes. El triunfo fue una cadena de elecciones de Estado, simulaciones, estructura, poder y dinero. Mientras propios exgobernadores, mientras propios expresidentes de la República se indignan con que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos. A López Obrador, que está destrozando al país, que está muy ignorante de lo que es ser presidente. Todos los días están robando automóviles, camionetas aquí en el estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hicieres así, el estado de Guanajuato os lo demande. Necesitamos claridad, poder y dinero, no poder y dinero. Diría que Sinue está gobernando. Muy bien, con gran popularidad y legitimidad. El caso de Samarripa, cuando fue ratificado como procurador, ya llevaba 10, o que acaba de cumplir en enero, 10 años al frente de la Procuraduría. Guanajuato, la entidad con más homicidios, con más feminicidios. A estos personajes se les descompuso el Estado. Hubo un incremento en la gestión de Samarripa de homicidios de 500%. Sí. Insisto, Sinue está gobernando. Lo hace muy bien y con resultados. Sí, en los últimos 3 años. Los últimos 3 años. Sí. Y bueno, ya llevamos muchos meses donde todos los fines de semana Guanajuato es nota. El video que circuló ayer en redes sociales, que es escandaloso, es impactante el poder de fuego que tienen los grupos criminales. Y todo esto está sucediendo en el contexto en el que las instituciones no se están recomponiendo, solamente están cambiándoles el nombre y el caso de Samarripa es de verdad grotesco. ¿Sabe dónde está el mar? No. ¿Quién lo protege? Lo desconozco. Ellos también tienen otros datos, toda esa clase panista, toda esa clase de un grupo. Y la disputa de dos grupos criminales en Guanajuato ha provocado una violencia que las autoridades no han podido ni evitar, ni contener, ni resolver. Sinue debe gobernar con el crimen. Nunca. Sinue ha sido un ejemplo. El gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinue, anunció que el procurador del estado, Carlos Samarripa, y el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, van a seguir en sus cargos 6 años más. ¿Cómo mide usted el fracaso? Por la falta de resultados y por el juicio social del ciudadano. ¿En verdad piensa que el PAN quiere volver a gobernar? Sin duda. Con esos liderazgos, el PAN ha muerto. Carlos Samarripa Aguirre es llamado el fiscal más carnal del país. A inicios de 2009 fue nombrado procurador de justicia de Guanajuato y la semana pasada rindió protesta como primer fiscal general del estado, cargo que desempeñará los siguientes 9 años. En los últimos años, el estado de Guanajuato ha escalado rápidamente en el ranking de violencia e inseguridad del país. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero el gobierno del estado de Guanajuato, para el señor gobernador, él tiene otros datos. Aquí es la grandeza de México, aquí tenemos las ciudades más increíbles para vivir, el centro de las inversiones, donde no pasa nada, donde no te amenazan, donde no te quitan tus compras, tu consumo. Aquí hay libertad, aquí hay libertinaje absoluto. En las últimas 24 horas, al menos 21 personas han sido asesinadas en diferentes municipios del estado. Encabezan las listas de homicidios dolosos, feminicidios y robo de combustible, entre otros delitos. La semana pasada, el procurador de la entidad fue nombrado fiscal, con lo que estará en el cargo casi 20 años. Y nada más se están dedicando a criticar al presidente entrante, donde además ellos fueron corresponsables en heredarle a la administración entrante un estado quebrado, un estado con devaluación, con depreciación, a raíz donde estaban aplaudiendo ahí en los congresos locales y federales las reformas de Enrique Peña Nieto, en este Pacto por México, donde fueron además pues los cómplices de un sistema bipartidista que dejó en estas condiciones hoy al país de la República Mexicana. Pero el propio panismo en su reducto de poder, entonces, ¿qué ejemplos de muestra de buenos resultados de su continuidad puede darle a la República Mexicana? ¿Qué pueden decir? No tienen calidad moral, señores. Y ya es conocido como el fiscal más carnal de todo el país. Veamos el contexto. Porque esto aconteció anoche prácticamente en las primeras horas de este día y sin duda es un caso que tendremos que clarificar. Y que además son responsables de tener a una entidad
que es emblema de lo que representa la continuidad de ese mismo grupo de poder hegemónico en este territorio y cuyos resultados son terriblemente deficientes en materia de lo que más nos importa a los ciudadanos, que es el tema de seguridad pública. Bueno, ellos también cuentan con otros datos y ellos están manifestando una terrible realidad porque le están mintiendo a la ciudadanía del estado de Guanajuato cuando San Miguel de Allende lo van a presumir a la ciudad de Nueva York como una de las ciudades mejores para vivir en la República Mexicana. ¿Y cuál es la situación de San Miguel de Allende? Que es tercer lugar en la entidad de Guanajuato en materia de inseguridad. Ahí asesinan a los policías, ahí les roban las camionetas, roban trailers, roban camiones. Hay un clima de miedo y de inseguridad. ¿Cómo se está gobernando el estado de Guanajuato? Bajo la premisa del miedo, que ya ocurrió con el señor Felipe Calderón. Gobernó a la República Mexicana bajo la tutela del miedo. El gobernador va a tomar posición, aseguró que mandará estos nombramientos al Congreso de Guanajuato para que ahí sean ratificados. Y no es que las cifras de delitos sean muy optimistas. En el último año la seguridad en Guanajuato ha aumentado, la inseguridad. Un ejemplo es cómo han crecido los homicidios, ahí lo estamos viendo. Si comparamos los primeros 8 meses del año pasado con los primeros de este año, el aumento en ejecuciones es tremendo. La gente se está manifestando, pero porque no confía en las fuerzas del Estado, puesto que han sido incluso saqueados en sus casas por los elementos de las fuerzas del Estado. Es falso, es falso. Yo más bien le pido al alcalde que ponga a trabajar a sus policías municipales a favor de la ciudadanía y no a favor de la delincuencia. A toda la población del Valle de Santiago, somos el grupo élite de las 4 letras. Ya estamos aquí en Valle de Santiago. Venimos a limpiar todo el municipio de estas lacras. Aunque los legisladores de Morena, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista votaron en contra del nombramiento, 19 de los 36 escaños corresponden al partido en el poder. En la tierra de todos estos legisladores del PAN ahí en el Congreso Federal que dicen, bueno, es que el presidente goza con otros datos y no quiere confrontar la realidad. Confronten entonces ustedes en asumir las consecuencias de sus actos cuando formaron parte y cuando se asumieron como parte de un músculo de poder hegemónico a nivel federal que vino a destruir y a desquebrajar el tejido social en la República Mexicana, que vino a depreciar y a devaluar el peso, que vino a incrementar los niveles de impunidad y corrupción que son alarmantes a nivel mundial, señores. Extorsionadores, secuestradores y mata inocentes. Un ejemplo claro, aquí tenemos al michoacano, quien era jefe de plaza en el Valle de Santiago, el cual hacía sus fechorías con pura gente inocente. El pasado 15 de febrero, con el voto mayoritario del Partido Acción Nacional, se aprobó el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General que permitió a Samarripa Aguirre ser confirmado como fiscal sin haber pasado por un proceso de designación. Además, el único facultado para proponer su remoción es el Ejecutivo Estatal. Vamos por ti, marro mugroso, y toda tu mugrosa gente. Samarripa Rodríguez fue nombrado procurador por el exgobernador panista Juan Manuel Oliva y su cargo ha sido defendido por el gobernador actual, Diego Sinué, quien señaló que está demostrada su capacidad, experiencia y entrega. Sinué mete las manos al fuego por Carlos Samarripa. No solo tu servidor, también lo hacen las autoridades norteamericanas. No hay mejor perfil que el de Carlos Samarripa. Desde 2017, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en homicidios. En enero pasado se registraron entre 9 y 10 asesinatos al día. Samarripa Rodríguez señaló que reducir estas cifras no es tarea exclusiva de la dependencia a su cargo. El señor Vicente Fox, cuando estuvo en la presidencia de la República, dejó crecer el narcotráfico. Y creció la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el crimen. Aquí ya va más de un cuarto de siglo donde los mismos señores, este grupo de poder hegemónico político que ha venido teniendo gobierno en el estado de Guanajuato y que se ha venido jactando de hacer uso de todos los poderes fácticos en el estado de Guanajuato, estos son los resultados que han venido a dar. Impunidad, corrupción, violencia. Celaya también, que han presumido que tiene grandes inversiones, su ciudadanía vive inmersa en el miedo. Guanajuato en este momento, por el gran contraste de 27 años de panismo, es el arquetipo del neoliberalismo, esa crítica sistémica que hemos estado haciendo. Guanajuato es uno de los estados que mayor recaudación económica genera, mayor ganancia económica genera en el país, pero también tiene el 80% de la población viviendo en pobreza. Pues la tarea de prevención no le corresponde a la Procuraduría ni a la de reacción.
En enero pasado, Guanajuato fue el cuarto estado con mayor incidencia delictiva, 11,000 presuntos delitos registrados, equivalente al 7% del total nacional. Además, durante enero y febrero de este 2019, 10 policías fueron asesinados en la entidad. Ninguna otra tiene más casos registrados. Tras la designación, el colectivo Fiscalía que Sirva a Guanajuato y la organización Guanajuato Despertó señalaron que impugnarán el nombramiento, pues viola los artículos 102 y 17 constitucionales, así como tratados internacionales firmados por México. Sí, se están envalentonando en los estados, los congresos y los gobernadores para nombrar sus fiscalitos, sus fiscales carnales. O sea, es un hecho, ¿no? Y León, Guanajuato, señores. León, Guanajuato, que tanto presumen los panistas, que estaba esta entidad sumida en la violencia, en la corrupción, en la impunidad, bajo la presidencia de un priismo encabezado por Bárbara Botello. Bueno, hoy el señor Santillana, Héctor López Santillana, ha superado en cifras a Bárbara Botello, y eso nos puede hacer imaginar y repensar y sospechar sobre la corrupción que está ocurriendo en la ciudad de León, Guanajuato. Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, y Carlos Samarripa. Los dos ratificados como secretario de Seguridad Pública y como procurador por Diego Sinué Rodríguez en un pacto de impunidad que, como en pocos lugares del país, se ve con tanta claridad. Que no solamente son alarmantes a nivel de zona geopolítica, no, son terriblemente alarmantes en todo el mundo. México ahora transita una nueva era, pero los señores que además hoy se resignan con estar dentro del poder aún, pero desde la oposición, y además con el reducto de poder del PAN en Guanajuato, porque si no... Pero de este lado, ves un tipo que materialmente descompuso al Estado, sí, y que va a seguir exactamente el mismo procedimiento y se va a quedar ahí 10 años. 9 años. Punto número 1, sí importa que las instituciones funcionen para la población, para el Estado de Derecho, en el marco de la ley y no por las personas que las ocupan, porque pasa esto. Pero estos señores que han estado ahí en el poder todo el tiempo y que no se quieren deshacer del poder, vienen a manifestarle al presidente de la República que él tiene otros datos. ¡Que saquen las amarripas, señores! ¡No queremos ser fiscales! ¡Pongan a alguien que sí valga la pena! ¡No les da vergüenza meter a su pueblo! ¡No les da vergüenza los asesinatos que pasamos! ¡Ayer 11 muchachas levantadas aquí en Guanajuato! ¡Y ustedes ahí sentados, comiendo del pueblo, sirviéndose del pueblo! ¡Qué vergüenza que todos tengan que estar ahí! Y óiganlo bien, las veces que sea necesario, el colectivo Guanajuato Despertó, y ahora de hoy en adelante todos los ciudadanos vamos a venir a exigirles que trabajen y dejen de leer documentos. Las 11 niñas levantadas que ayer tuve que ir a la Procuraduría a manifestarme no son sus familiares, señores. Ustedes también tienen hijos y hijas. Acuérdense que a una diputada del Congreso de la Unión le mataron a su hija por la inseguridad y ustedes mismos nos dan como ciudadanos. ¡Qué vergüenza! Sobre todo este clima de miedo, de inseguridad que está ahí en la capital, una de las capitales más importantes de este estado de Guanajuato, ahí donde ocurren grandes inversiones, bueno, y donde además el señor Santillana quedó reelecto como alcalde de esta entidad, teniendo unos resultados tremendamente desastrosos. Nos hace sospechar además del uso indiscriminado que hace este grupo de poder hegemónico político en el país, que ha secuestrado al estado de Guanajuato, haciendo uso de sus poderes fácticos para reelegirse y permanecer en el poder a toda costa. La ciudadanía no tenía alternativas, la ciudadanía no tenía otra forma de elegir a sus representantes, cuando los mismos que han venido a dar estos resultados desastrosos en materia de corrupción, impunidad y poca gobernabilidad, porque el Guanajuato es un emblema de la falta del Estado de Derecho en la República Mexicana. ¿Qué podemos pensar entonces cuando vemos a los congresistas locales, a todo este grupo de poder hegemónico político que quedó nuevamente controlando todos los poderes, entre ellos el Congreso del Estado de Guanajuato? ¿Y qué dicen los diputados? ¿Qué dicen esos señores que ratificaron en las posiciones que más nos importan, como es la Fiscalía, como es la Seguridad Pública, a los mismos hombres que vinieron a dar los resultados tan terribles que ya conocemos? Ser Guanajuato como uno de los primeros lugares en la República Mexicana, ser hoy el primer lugar en homicidios dolosos, en tema de clima de inseguridad, de desgobierno, de falta de derecho. Estos señores que ratificaron a estos hombres, donde el propio Diego Sinué dijo que metía las manos al fuego por estos titulares, bueno, estos son los representantes de los intereses del mismo grupo de poder hegemónico.
Y esto no se puede permitir más, porque estamos viendo entonces un secuestro total de las instituciones que deben estar al servicio de los ciudadanos y no de este aparato de poder hegemónico, político que viene fraguándose desde los tiempos del señor Vicente Fox. Y no muchos me dejarán mentir, amigos, que en territorio de los propios gobernantes, que enfrente de las casas de los diputados, de los alcaldes, están los ciudadanos siendo amenazados y despojados de su patrimonio, de su propiedad privada. No tienen absoluta credibilidad cuando Guanajuato es muestra de que su permanencia en el poder ha llevado a la entidad a estar en situaciones verdaderamente lamentables, que ya no queremos los guanajuatenses, que ya no quiere la propia República Mexicana. Estamos en el centro del país, en la zona diamante, y están ocurriendo las situaciones más barbáricas. Los actos de mayor barbarie en el mundo ocurren aquí en el centro, en la tierra del expresidente Vicente Fox. Si Guanajuato hubiera transitado a la misma tendencia que ocurrió en toda la República, yo hubiera desaparecido este partido político.